Muy bien, ya estamos en la primavera tan buena y las flores también florecieron y podemos sentir el aroma floral. Delante de mi casa también hay un árbol, gran árbol de la lila, y yo puedo sentir este aroma cada vez que yo ando por el camino. Pero lamentablemente, después de llover un día y por el viento fuerte, los pétalos se cayeron por el calle. Eso después yo no puedo sentir más este aroma. Pero de hecho, lo que quiero decir ahora es que aunque no hay lluvia, no hay viento, no importa. Y estos pétalos se caen siempre. En Corea hay un refrán, y Hwamu Shibirong, esto significa, y todas las flores se caerán dentro de 10 días, es decir, todo lo que prospera declinará ciertamente en cierto punto. Es decir, no importa la lluvia y viento, de cierto, si pasa el tiempo y todas las cosas, incluyendo las flores, tendrá el fin, porque son las carnes. En un sentido espiritual, la carne significa lo que descompone, cambia, corrompe y sucia. La falsedad invisible, pecado y injusticia, no solo esto, sino también todas las cosas que están en el mundo, que es invisible, son de la carne, las flores hermosas y árboles verdes y todos los animales. Todo el mundo en que vivimos, todos pertenecen a la carne, por lo tanto, y corromperá y cambiará y tendrá el fin. Es el destino de la carne. Si pasa el tiempo, llegará hasta el fin, porque todo tiene su destino final. En Mateo capítulo 24, y sobre eso yo explicaré hoy, pero antes, y en Mateo capítulo 23, Jesús predijo sobre la destrucción de Jerusalén. Él dijo, aquí vuestra casa, es decir, Jerusalén, es dejada desierta. Al oír esto, mis discípulos indicaron al templo y le preguntó sobre el templo, porque el templo era tan grande. Ellos le preguntaron, ¿este templo es tan grande, realmente será destruido? Jesús dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, todo lo que está en el mundo de la carne llegará el fin. Y los discípulos preguntó otra vez, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando preguntaron esas cosas los discípulos, ellos tenían cuestión sobre el futuro tan lejos, pero ya vivimos este futuro nosotros. Es decir, el tiempo final de que Jesús dijo, ya tenemos ahora. Nosotros tenemos bastantes señales de este último tiempo. Es decir, y esas señales no es la pregunta de los discípulos hace 2000 años, sino nuestro problema actual. Es decir, el último tiempo de que Jesús dijo es nuestro tiempo. En el sermón pasado yo expliqué con el mismo título, última señal de último tiempo. Era serie 1. Yo voy a aplicar con el mismo título, serie 2. Jesús dio varias señales de último tiempo en Mateo capítulo 24. En versículo 6, él dijo, aún no es el fin. En versículo 8 dijo otra vez, todo esto será principio de dolores. Es decir, todavía no será el fin. Pero en versículo 14, Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin.
Es decir, Jesús dijo del fin, última señal. Había varias señales en Mateo capítulo 24. Jesús dijo, pero la última señal fue escrito en versículo 14. Digamos que habría 10 señales en último tiempo. Por ejemplo, si hay séptimo señal, entonces todavía no es fiel. Es decir, el Señor no vendrá. Aunque había octava señal, no. Novena no. Por eso, no quiero decir el orden de las señales solamente y será realizado. Este orden solamente Dios se lo sabe. Solamente no quiero decir ejemplo. Pero si aparece última señal, entre las señales, nuestro Señor vendrá ciertamente. Eso lo que quiero decir es que quiero decir ¿qué es la última señal entre las señales del último tiempo? En primero, lo que quiero decir es que ¿qué son las señales del último tiempo de que Jesús? En Mateo capítulo 24, versículo 3, discípulos preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del siglo? Jesús dijo de este versículo 4, empezó a decir sobre las señales del último tiempo. Versículo 6, guerras y rumores de guerras. Pastor José nos explicó que esto significa Primera y Segunda Guerra Mundial. En versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esto significa que durante la tribulación de 7 años, el anticristo construirá un ídolo en el templo de Jerusalén, cuando pasó 3 años y medio. Todavía no sucedió esto porque no empezamos todavía 7 años de tribulación. En versículo 32 dice, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí este versículo significa la independencia de Israel. En 1948 ya tenía independencia. En esta manera, las señales de que Jesús dijo ya está cumpliéndose poco a poco en nuestra época. Algunos sí, pero algunos no todavía. Entonces, ¿qué es la última señal? Pero esas señales de último tiempo fueron escritos en varios lugares de la Biblia. Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la Biblia predijo sobre la Unión Europea, es decir, Europa tendrá una forma de unión, nación unida en política y economía. También dijo sobre la Tercera Guerra Mundial. Pastor principal también predijo sobre pandemia mundial, por ejemplo, la COVID-19, y también nos dijo sobre el choque de aceite. También se abrirá la puerta de Corea del Norte por un momento. Esas cosas Pastor nos explicó sobre las últimas señales de último tiempo. Ahora tenemos un conflicto y guerra entre Ucrania y Rusia. Y mucha gente dice que habría una posibilidad de uso de armas nucleares y también tenía la crisis y el tumor de la crisis de Tercera Guerra Mundial. No quiero decir que esto podría ser el comienzo de Tercera Guerra Mundial solamente. Y todo el mundo tiene un temor de la posibilidad de Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, y todos los países con este impacto empezaron a desarrollar más armas nucleares y otras armas más. Todas esas cosas podrían ser las señales para el último tiempo. Pero lo más importante es que esas señales de último tiempo se mezclaron con la fuerza de Anticristo y están invadiendo en nuestra vida. Es decir, vivimos
en las señales y poder de anticristo en nuestra vida. Ya vivimos en este mundo. Por ejemplo, y ahora la situación de corona de Corea del Sur ha sido más aliviado y no tenemos distanciamiento social y podremos comer dentro de la iglesia. También el nivel de la pandemia también ha bajado hasta segundo nivel. Entonces, ¿realmente desaparecieron el virus de corona? Creo que no. Nosotros usamos una expresión with corona, es decir, con corona, y nosotros vivimos con el virus de corona. Como un gripe, tuberculosis, no podemos destruir y eliminar todas esas gripes. Y así, no podemos eliminar el virus de corona. Y este virus vivirá con nosotros en este mundo. Y corona ha sido una enfermedad infecciosa normal, por lo tanto, no tenemos más alarma. Y no llamaremos atención. Las señales de último tiempo también. Nosotros vivimos con las señales de último tiempo en nuestra vida diaria. Pero el problema es que como coronavirus, nosotros no podemos llamar atención. No tenemos atención sobre el fin del mundo. Es decir, aunque vivimos con las señales, no sentimos esas señales. Realmente debemos limpiar nuestro corazón para ver al Señor, para ver la segunda venida de nuestro Señor. Pero Jesús dijo sobre las señales, versículo 10 a 12, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Creo que no necesitamos la explicación más, porque se enfriaron bastante el amor en nuestro país, no solo en nuestro país, sino también todo el mundo. Podemos aplicar este versículo en nuestro mundo. Hace decenas de años yo oí una noticia interesante. En Estados Unidos, los padres no pueden golpear para disciplinar, porque los hijos también tienen un derecho de acusar a sus padres. Las policías llevarán a sus padres al tribunal. Cuando yo oí hace decenas de años esa noticia, yo pensé que Estados Unidos es un país democrático. Eso los padres no pueden golpear a sus hijos. Me parecía muy bien. Pero eso está sucediendo en Corea del Sur también. Me parece que mal, porque Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es una palabra de Dios, por supuesto. Y nosotros debemos prevenir el abuso, maltrato a sus hijos. Debemos controlarlo y prohibirlo. Pero no solo esto. Y los padres no deben golpear nunca para corregir, disciplinar a sus hijos. Si lo hubiera hecho, entonces habría sido arrestado. Es decir, en la escuela, en el hogar. No puede golpear. Hay unas reglas de los derechos humanos de los estudiantes. Y esto garantiza el derecho y libertad de los estudiantes. La violencia no será posible. Un maestro nos dijo su experiencia. Un estudiante tiñó el cabello en amarillo y llevó la falda muy corta y vino a la escuela. Eso tocó su hombro, este maestro. Solamente tocó en su hombro y dijo: eres estudiante, no está bien el color de cabello. Pero este estudiante dijo: maestro, me golpeaste. Violencia, no, yo voy a acusarte. Eso este maestro dijo: no te golpeé, solamente te toqué. No, me has golpeado. Te acusaré eso. En lugar de disciplinar a este maestro, debía pedir el perdón continuamente.
Por supuesto, estas reglas son buenas en alguna parte, pero en muchos casos tendremos un efecto secundarios. Me gradué el bachillerato Daeguang y había un suceso tan famoso en mi bachillerato. Es una noticia tan famosa. Bachillerato Daeguang es un bachillerato fundado en el concepto cristiano. Es decir, es un mission school. Me gradué de este bachillerato. Uno de mis amigos ha sido un profesor principal de la escuela y eso yo siempre tenía interés en los asuntos de la escuela. Como le dije hace un rato, y nuestro bachillerato tiene un servicio religioso una vez a la semana. También hay una clase de la Biblia y todos los estudiantes, hace 18 años, todos los estudiantes debían participar en el servicio religioso y aprender de la Biblia. Pero aquel entonces había un estudiante que era presidente de los estudiantes. Él no iba a la iglesia, no quiso participar en el servicio religioso del bachillerato. Entonces él dijo, tenemos la libertad tenemos libertad religiosa y eso no todos necesitan participar en ese servicio religioso. Y nadie puede forzar a nosotros. En lugar de cristianismo, nosotros podemos creer en otros dioses. Y así proclamó esas cosas. Y dijo de la igualdad y negó de aprender de la Biblia. Naturalmente, nuestro bachillerato fue fundado para la educación cristiana. Eso y aquella escuela dijo, naturalmente en nuestra escuela tú debes aprender la Biblia y asistir al servicio religioso. Pero este estudiante negó continuamente y provocó a otros estudiantes y proclamó continuamente la igualdad y libertad de los estudiantes y hizo huelga de hambre. Y por fin, la escuela expulsó a este estudiante. Pero aquel entonces, muchos hombres de movimiento social le ayudaron y acusó por la ley la escuela. Y por el fin, la escuela este estudiante ganó y la escuela perdió. Luego este estudiante ha sido entró a una universidad tan buena y eso ha sido gran nombre del movimiento social y siempre hizo un movimiento contra el cristianismo y contra la iglesia. Aprovecho. Después de pasar esas cosas, ¿qué sucedió en la escuela? No más. Aunque este bachillerato cristiano, de hecho, el cristianismo, la iglesia cristiana fundó esas escuelas para sembrar el concepto de cristianismo en el corazón de los estudiantes. Cuando yo estaba en aquel bachillerato y todos los estudiantes debíamos asistir al servicio religioso y aprender la Biblia. Pero debido a este movimiento y huelga, y por causa de la pérdida de la ley, la escuela no puede más forzar a los estudiantes el servicio religioso y la Biblia. No deben enseñar solamente la Biblia, sino si quiere enseñar la Biblia, debe enseñar el budismo, islamismo, por causa de la igualdad. En esa manera, la escuela cristiana debía cambiar. Eso yo pensé.
En el hogar, en la escuela. Nosotros vivimos en la escuela y en el hogar, pero y todas las sociedades han cambiado por causa del anticristianismo. Nuestro Señor dijo, y muchos tropezaron, entonces se entregaron unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y así nosotros perdemos el amor del Señor, el amor de unos a los otros, en el hogar, en la escuela. Y así nosotros vivimos en este mundo enfriado del amor. Estas señales de último tiempo están cubriendo debido al poder de anticristianismo, pero no podemos sentir esas cosas como el virus de corona. Aunque tenemos el virus de corona, pero pensamos que no tenemos que más el corona. Y así, viviendo con las señales de último tiempo, y nosotros pensamos que es muy normal. Debo estar alerta. No debemos ser adecuados, no debemos ser, pero no debemos perder nuestra atención contra esas señales. ¿De dónde vienen esas señales? ¿De qué origen vienen esas señales? Cuando entendemos el origen, la razón de la enfermedad podemos curar. En la primera serie de mi prédica, yo expliqué sobre la parábola de viña. Dios Padre está esperando los frutos del cultivo de la humanidad en este tiempo, pero el mundo está cayendo en el pecado otra vez. Por lo tanto, y para corregir este fluido de pecado, Dios Padre siempre hacía un eventos importantes de la historia humana. Por ejemplo, y en la Edad Media, por causa de la Iglesia Católica, había y por causa de esta tiranía, y había un tiempo oscuro. Por lo tanto, Dios Padre permitió el renacimiento y reforma religiosa. Gracias a esto, Dios Padre pudo corregir la historia de humana en la providencia de Dios. Pero los hombres son malos. Por lo tanto, y después de estos eventos importantes hechos por Dios, ellos empezaron a hacer evolucionismo y materialismo. Es el flujo de ser humanos ha cambiado en oscuridad otra vez. Podemos entender esta razón en Génesis capítulo 3, versículo 5. Y la serpiente dijo a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos sus ojos y seréis como Dios, y sabiendo el bien y el mal. Seréis igual como Dios. Después de comer el árbol del bien y del mal, los hombres siempre quieren quitar a Dios de su trono y quieren tomar el trono en lugar de Dios. Por ejemplo, evolucionismo y materialismo era una teoría contra Dios. Esto se desarrolló en postmodernismo, existencialismo y liberalismo, estructuralismo y postestructuralismo, etcétera, etcétera. Estas ideas quieren poner a los hombres en el trono de Dios. Esas ideas han sido ideas de la época y valor del mundo. Parece un poco difícil, lo siento. Solamente recuerda esas cosas oyendo mi prédica. Lo que quiero decir hasta ahora, quiero decir de postmodernismo. En postmodernismo, ellos quieren negar la verdad absoluta, quieren negar la razón absoluta. Antes, hasta el modernismo, y los seres humanos siempre trataban de buscar la verdad y razón.
Pero en el postmodernismo dicen que habrá varias verdades. No hay criterio absoluto. Hay un eslogan: prohibido prohibir. Parece muy bueno, ¿no es así? Si no entendemos la señal esto, de hecho, esto quiere decir que quiere hacer lo que prohibido en la Biblia. Como el susurro de la serpiente, ellos quieren hacer lo prohibido en la Biblia, porque los hombres son señores del mundo. Y eso sin enseñanza de Dios. Quiero gozarme de la vida. De este punto, y se desarrolla el pecado contra Dios. Se está cubriendo el mundo poco a poco. Y el mundo ha sido más confundido. En postmodernismo, lo más importante es desconstruir. Es decir, ellos quieren destruir las órdenes que habíamos tenido en nuestro mundo. Quieren destruir el orden entre estudiantes y maestros. En la iglesia también quieren destruir el orden y fe entre Dios y los hermanos. Quieren destruir el orden de la familia. Quieren desordenar el concepto tradicional entre hombre y mujer. Como la serpiente dijo a Eva para destruir la relación entre Dios y los hombres. Ellos quieren destruir. Por lo tanto, yo quiero decir es que la iglesia debe ser uno en amor en lugar de destruir. Juan capítulo 15, versículo 11 y 22, Jesús dijo que debemos ser uno en el amor. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros debemos ser uno. El mundo quiere destruir, quieren dividir, pero los cristianos deben ser uno. Entonces, ¿por qué no podemos ser uno? Ser uno es natural, es un deber, pero ¿por qué no podemos ser uno? Porque yo vivo. En inglés, cristianos pueden ser Christian. Y algunos interpretan esta palabra Christian ingeniosamente. Christian. Y Christ más I más A más N. En alfabeto I, A, N. En inglés I, A, N. Puede ser un acrónimo de alguna frase. Es decir, Christ is everything. Cristo es todo. Y I am nothing. Yo soy nada. Eso y Christian significa esa cosa. Por supuesto, originalmente no. Solamente algún hombre explica ingeniosamente. Christ and I'm nothing. Cristo y yo soy nada. Y así explico. Hermanos, nosotros cristianos deben ser así. Uno más uno son dos. Es natural. Pero para hacer uno más uno es uno, ¿qué debemos hacer? Entre dos unos, uno debe ser cero. Es decir, para ser uno, yo con Señor, ¿qué debemos hacer? Señor debe ser cero. Yo, uno, no. Señor debe ser uno y yo debo ser cero.
Entonces, uno más cero es uno. Es decir, cuando abandono mi orgullo, es decir, cuando yo sea cero, yo puedo ser uno con el Señor y recibo la bendición y respuesta. Cuando mato a mí mismo espiritualmente, yo puedo ser uno con el Señor, con el vecino y puedo tener la paz. Cuando abandonamos mi propio pensamiento y obedecemos a la iglesia, entonces podemos tener el gozo y felicidad. Pero cuando yo vivo, no puedo ser uno con otros y eso tendremos el conflicto y naturalmente no puedo tener la fe y respuesta. Mi abuelo era también pastor cristiano. Él vivía en el periodo de ocupación japonesa de Corea, pero no asistía al servicio sintoísta de Japón y no obedeció a la voluntad del gobierno japonés y eso fue encarcelado. En el invierno no había calefacción en la cárcel y eso debía dormir en el cielo frío. En una celda había 6 o 7 hombres. Todos fueron encarcelados por causa del servicio sintoísta. No había suficiente manta. Realmente no había manta. Pero un hombre tenía un paño pequeño y cubrió su cara. Un paño fino tan pequeño no era favorable para calentar, pero mi abuelo le pidió este paño. Y este hombre no pudo negar porque mi abuelo era pastor. Eso le dio aquel paño pequeño. Mi abuelo hizo a todos los hombres de la celda tumbarse otra vez en la forma circular y hizo ponerse sus caras en el centro de este círculo. Mi abuelo dijo, las cabras duermen uno por uno, separándose, pero las ovejas duermen juntos. Eso ellos pueden pasar bien el invierno. Al decir esto, al oír esta explicación, los hombres se tumbaron en forma circular y luego mi abuelo puso el paño frío sobre las caras de la gente. Aunque había las celdas pequeñas y ellos podían cubrir por lo menos sus caras. Además, por los alientos de cada uno y dentro del paño fino podían calentar. Y por lo menos sus caras no eran frías, no estaban frías. Eso ellos podían pasar aquellas noches en el invierno. Al oír esta anécdota, yo pensé que, digamos que si alguien no quería estar debajo del paño por causa del olor de la boca de otros, o si odia a otro, su compañero, entonces no quieren cubrir juntos aquel paño fino. Si odia a alguien y si no quiere compartir el paño, entonces no podían dormir juntos, sino como las cabras y dormían separándose. Entonces, ¿cómo habrían podido pasar aquel invierno? Y nosotros que vivimos en este mundo, donde está lleno de las últimas señales del último mundo, ellos quieren destruir nuestro hogar, nuestra sociedad, nuestra iglesia. Nosotros debemos ser unos a los otros y con Dios para avanzar más. Si no podemos ser uno, habrá la obra de Satanás. Pero si tenemos la paz y siendo uno, podemos tener la bendición y la obra de la luz. Entonces, ¿qué es la última señal entre las señales?
질문하는 제자들에게 예수님이 이렇게 ¿Qué quiere decir en versículo 14? Jesús dijo, y será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 복음이 모든 민족에게 증거되는 것이 Evangelio, 마지막 때 este 여러 evangelio del 증거될 reino 중에서도 será 또 predicado 마지막 en todo el 징조라는 mundo, 말씀입니다. 저는 이 entonces vendrá el fin. 말씀을 예전에도 보면서요 Al oír y 이상하게 leer 생각했던 적이 esta 있습니다. 왜냐하면 frase, tenía 현재 mucha curiosidad, 유엔이 인정하는 세계 국가 수가 porque en el 된다고 ONU, 하는데요. Naciones 그런데 Unidas, se registraron 대부분의 나라에 195 거의 모든 나라에 países. 복음이 들어갔거든요. En casi todas 근데 estas 주님이 오시지 naciones ya tiene 않으셨을까? cristianismo, 그건 pero porque nuestro 원했습니다. Señor no ha venido, 근데 que 저는 estaba 여기에서 tan curioso. 몇 가지를 기도하면서 또 Eso en medio de la oración 강회장님의 y 말씀을 들으면서 이제 깨닫게 되는 también 거예요. oyendo el mensaje de Pastor 뭐냐면 Guzmán me di cuenta 여기서 de algo. 모든 민족에게 Aquí dice, 복음이 todas las 전파되는 naciones 이 deben ser predicado. 민족이라고 하는 원어를 Aquí, 찾아보니까 naciones, 나오는 ¿qué significa? 에드노라고 돼 Yo 있어요. buscaba en hebreo. En 이 hebreo 에드노라고 하는 y 헬란말은 fue escrito Edno. 그 Esta 뜻이 palabra hebreo 국가, Edno 나라라는 뜻이 no 아니라 significa 종족이라는 naciones, 의미입니다. sino la 그러니까 복음이 raza. 온 세상에 전파되어 예수님께서 raza. 다시 오시게 되는 Es decir, 세계를 para venir el Señor 복음화해야 Jesucristo. 되는 그 기본 Y 단위는 nosotros 국가가 아니라 debemos predicar 종족 no en 것을 todas las 말씀하셨어요. naciones, sino en 모든 todas 종족에게 las 전해야 돼요. razas, 전해야 끝이 온다는 todas 것이죠. las etnias, 현재 razas y 지구상의 tribus. 국가 수는 Debemos UN evangelizar. 기준 195개이지만은 Como le dije hace un rato, tenemos 종족 수는 países 얼마나 될까요? 195 en este 찾아봤는데요. mundo. 아주 Entonces, 최근 ¿cuántas 전에 razas, 약간의 cuántas 차이는 etnias 5,000은 existen 있겠지만 en este mundo? 미국의 Hay 세계 varias 선교 diferencias 센터가 entre los 발표한 datos, 21세기 초 현재 pero un 지구상에서 centro de la 복음이 Misión Mundial de Desarrollo 전파돼야 dice 될 그런 종족의 수는 que 8,000개. tenemos más de 8,000 razas en este mundo para evangelizar. 보고를 했습니다. 물론 기독교 단체마다 Por eso depende del centro de cristianos y tiene otros datos. Algún centro de la misión dice que tenemos más de 600 razas para evangelizar. ¿Por qué hay gran diferencia entre los datos? Porque ellos usan diferentes criterios para diferenciar las razas. Por ejemplo, pueden diferenciar y con el criterio de idioma, coreanos y chinos y español, etcétera, etcétera. Algunos quieren diferenciar con el linaje de la sangre, o Uigur, Tíbet, etcétera, etcétera. O algunos quieren diferenciar, depende de la zona. Por ejemplo, en China hay 55 razas minoritarias oficialmente, pero ellos y dentro de una raza y tiene otros idiomas y eso sí diferencia en el criterio del idioma. Este 55 será 782 razas. También, y según el centro de Wycliffe, este ministerio Wycliffe y quieren traducir la Biblia para difundir en todo el mundo todas las razones. Ellos dicen que tenemos 2.300 razas y tribus que no tienen la Biblia en su propia lengua. No solo en Estados Unidos, en Corea del Sur también. Muchas grandes iglesias están haciendo el ministerio extranjero. Pero todavía tenemos bastantes razas, personas que no han oído de Cristo. Es porque las iglesias grandes quieren hacer su ministerio mundial solamente en los países grandes. No quieren enviar a su misionero en un pueblo pequeño. Por lo tanto, aunque tenemos bastantes misioneros en este mundo, todavía hay muchas razas y muchas zonas que no tienen misioneros cristianos. Por lo tanto, hasta ahora, todavía nosotros tenemos bastante trabajo para la misión mundial. Y Pastor Principal, y nosotros también debemos hacer esas cosas para ver nuestro Señor Jesucristo. También quiero pensar en otra cosa.
Jesús dijo sobre el Evangelio del Reino. Este Evangelio del Reino debe ser predicado en todas las razas. Yo buscaba otra vez en hebreo. El reino, el cielo, fue traducido en Basileia, Evangelio. Basileia se traduce en español el reino. Es decir, el Evangelio del cielo de que Jesús dijo es el Evangelio del reino. Es decir, este Evangelio debía ser predicado con poder del rey. Porque el Evangelio del reino, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 24, apóstol Pablo dijo sobre el Evangelio de la gracia, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio de recibir al Señor Jesús para dar el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, apóstol Pablo dijo sobre el testimonio del Evangelio de la gracia. Entonces, ¿qué es la diferencia hay entre el Evangelio del reino, Evangelio de la gracia? El Evangelio del reino que Jesús dijo en esta tierra fue el Evangelio del reino, porque Jesús predicó con el poder del rey. Eso pudo sanar a los enfermos y pudo revivir a los muertos. Marcos capítulo 16, versículo 20 dijo, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Jesús hizo el Evangelio del reino con el poder del rey. Entonces, ¿qué es el Evangelio de la gracia? Con esto puede entender a la gente y hacerles creer en Jesús. Excepto poder, sin poder, solamente con la palabra puede dar la gracia y puede evangelizar a otros. Es decir, el Evangelio de la gracia significa una palabra sin poder. Pero nuestro Dios, en Juan capítulo 4, versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no vieras señales y prodigios, no creeréis. Eso si no hubiera poder, entonces no podría sembrar la fe espiritual en el corazón de la gente. La última señal de último tiempo es posible de predicar en todas las razas con este Evangelio del reino, con poder. ¿Quién puede hacer esto? Solamente, excepto Pastor Cruz, ¿quién puede hacer esto? Cuando hay la marcha del rey, responsable de la ceremonia debe preparar esta marcha de su rey. Cuando nuestro Señor vino a este mundo por primera vez, Juan el Bautista preparó este camino de Jesús, que era el rey. Nuestro Señor vendrá a este mundo otra vez como el rey de los reyes. ¿Quién podría preparar este camino? El que evangeliza con el poder y salva muchas almas y cumple el ministerio mundial puede preparar el camino de nuestro Señor. Por lo tanto, creo que nuestro pastor principal puede cumplir esta señal, última señal de último tiempo. Y nosotros también, limpiando nuestro corazón más rápidamente, debemos ser guerreros, instrumentos espirituales de Dios. Por fin, y esta última señal de último tiempo es un tipo de tarea para la iglesia manera. Versículo 24, Jesús dijo de las señales, pero estas señales pueden ser divididos en dos categorías. Primera categoría son las señales hechas por la oscuridad y otras son las señales hechas por Dios. La guerra, tribulación, hambre,
징조들이죠. son las señales 그러나 hechas 지금 por el diablo 말씀을 드린 Satanás. 천국 Pero 복음을 온 y 세상에 전파하는 것은 하나님이 일으켜 주신 evangelizar todas las razas 어둠이 con el 어둠의 세력이 evangelio del 일으키는 reino 징조는 es la 인간에게 obra de Dios. 해가 되는 것들이지만 La obra del diablo 하나님이 Satanás 일으켜 주시는 y 징조는 인간에게 dañar a los 유익이 되는 hombres, pero 징조. la obra de Dios 어둠이 beneficiar a 일으키는 los 징조는 hombres. 세상에서 La señal 나타나서 de los 교회를 de 괴롭히는 los 징조지만 malos 하나님이 y 일으켜 destruir a la 주시는 iglesia, 징조는 pero 교회 la señal de 안에서 Dios 나타나서 세상으로 nacerá 나가 세상의 de 영혼을 la 변화시키는 iglesia y 징조. cambiará el mundo 성결의 복음으로 con el 당회장님의 evangelio de 완성된 santidad, 재창조의 권능으로 con el poder de la 세상에 있는 creación de 무수한 pastor 영혼들을 principal 구원하는 y 일을 salvará 마련하는 muchas 겁니다. las almas. 참 놀라운 일이 아닙니까? 저는 이 No es un 말씀을 milagro, 준비하며 또 말씀을 no 듣고 es un 기도할 milagro. 때 이 사실을 Preparando 발견하고 esta prédica 얼마나 행복했는지 y 모릅니다. dándome cuenta de 엄청난 esto, 사실을 estaba tan 발견한 것 feliz. 같았어요. 마지막 때의 마지막 징조가 바로 우리 교회 Es 안에 decir, la 있습니다. última señal 마지막 때의 del 마지막 último 징조가 tiempo. 우리들의 사명이라는 Esta es 거죠. nuestra iglesia, 당회장님께서 porque 100% esta 완성된 es nuestra 재창조의 tarea. 권능으로 세계를 이루는 일이 곧 Es decir, 마지막 징조다. cumplir la misión mundial 그러므로 con 우리 poderes de 만민의 pastor 사랑하는 principal 성도 es la última 여러분들이요, señal del 우리는 mundo. 사명감을 Por lo 가지고 tanto, amados hermanos, 성도를 이루어야 nosotros debemos tener esa tarea y responsabilidad y limpiar nuestro corazón, siendo instrumento de nuestro Señor. Nosotros debemos ayudar a pastor principal para cumplir la misión mundial. 성경 66권의 마지막 요한계시록이죠. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis 22, el último frase 이렇게 나와 있습니다. y versículo 이것들을 20 dice, 증거하시니가 가라사대 el que da 내가 testimonio de estas 진실로 cosas 속히 dice, 오리라. ciertamente vengo en breve. 아멘 주 예수여 Amén. 오시옵소서. Sí, ven 하고 Señor 있습니다. Jesús. 우리도 간절히 사모하는 Dijo, 마음. nosotros 이 también con mismo 마지막 때의 ánimo 마지막 징조가 우리들의 debemos 사명이라는 것을 confesar 깨달은 우리들도 con nuestra fe. 마음으로 깊이 간절히 믿음의 고백을 해야 되겠습니다. 아멘 주 예수여. Amén, Señor 우리가 하나 Jesús. 되고 Queremos ser 성결한 uno 장수가 되어 y queremos ser el 당회장님과 guerrero 함께 espiritual 세계를 y 이루게 cumpliremos el mundo 주 con pastor 예수여 principal. Ven, 오시옵소서. Señor 이렇게 Jesús. 외칠 수 있어야 되겠습니다. Y así debemos confesar. 말씀을 마쳤습니다. 우리 다 같이 말씀을 생각하면서 기도하겠습니다. Meditando en el mensaje de 아버지 oramos 하나님, juntos. 감사와 찬양을 올려드립니다. 2000년 전에 예수님께서 제자들에게 말씀해 주셨던 징조들이 지금 우리들 주변에 우리 삶 속에 나타나고 있는 이때 마지막 때의 그 마지막 징조를 깨닫게 하시니 감사를 드리나이다. 이제 당회장님과 함께 어떻게 우리도 성결을 이루고 영적 상수가 되어 묻 영혼을 구원하는 세계를 이루는 놀라운 일에 주역들이 될 수 있도록 축복해 주옵소서. 감사를 드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.